Bienvenidos a esta primera clase de razonamiento verbal. Nuestro primer tema son los sinónimos. Una introducción antes de empezar a ver la clasificación de los sinónimos. Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen un significado similar, pero distintos significantes. Entiéndase como significantes la palabra, ya sea esta oral o escrita. Ejemplo: Quijote es un caballero muy valiente. Quijote es un caballero muy bizarro. Tenemos la misma oración. Vemos que se han intercambiado una palabra por otra, pero sin alterar el significado de toda la oración. Por lo tanto, entendemos que valiente y bizarro tienen distinta escritura, pero tienen el mismo significado. A esas palabras se les va a conocer como sinónimos. Los sinónimos tienen su propia clasificación. Se clasifican en sinónimos totales, parciales, con diferencia de grado, con diferencia de uso y sinónimos eufemísticos. Aquí, en esta clasificación, se puede develar una jerarquía, puesto que si yo me encuentro ante un ejercicio de sinonimia y tengo que escoger una sola palabra de entre todas las respuestas, yo debo optar por escoger el sinónimo que represente la totalidad. Si no lo encuentro, escogeré el sinónimo que represente la parcialidad. Si no encuentro ninguno de los dos, optaré por un sinónimo con diferencia de grado. Si no lo encuentro, un sinónimo con diferencia de uso. Y si no lo encuentro, pues un sinónimo eufemístico. Los sinónimos totales son palabras que pueden ser intercambiadas en cualquier contexto. Entiéndase contexto como la situación en la que se presenta la palabra. Ya puede ser una situación de forma escrita o puede ser una situación de forma oral. La bota de Porthos tiene un hueco. La bota de Porthos tiene un agujero. Tenemos el contexto, es justamente personaje sacado de la obra Los Tres Mosqueteros, y nos dice que este personaje tiene un agujero en su bota. Y también lo podemos decir de la siguiente manera: la bota de Porthos tiene un hueco. Hueco y agujero no alteran el significado de la oración, no cambia la misma, por lo tanto entendemos que son sinónimos. Pero ¿por qué son sinónimos totales? Son sinónimos totales porque estas dos palabras pueden ser intercambiadas en cualquier contexto. Por ejemplo, mi mesa tiene un hueco, mi mesa tiene un agujero, la pared tiene un hueco, la pared tiene un agujero, el piso tiene un hueco, el piso tiene un agujero. Vamos viendo que en múltiples contextos estos términos se pueden intercambiar uno por otro sin alterar el significado de la oración. Los sinónimos parciales. Acá, en cambio, tenemos dos contextos, en el contexto 1 y el contexto 2. En el contexto 1 tenemos dos palabras distintas, de distinta escritura: unión y mezcla. Leamos la oración. La unión de estos ingredientes forma una masa. La mezcla de esos ingredientes forma una masa. Unión y mezcla, en este caso, se escriben diferentes, pero tienen el mismo significado y no altera el significado de esta oración en este contexto. Pero veamos el contexto 2. Con el matrimonio se afianzará nuestra unión. Con el matrimonio se afianzará nuestra mezcla. Tenemos que unión y mezcla son palabras que fueron antes ya utilizadas en el contexto 1 y no alteraban el significado de la oración. Acá el significado de la oración se ve alterado. Unión está totalmente bien utilizado con este contexto. Con el matrimonio se afianzará nuestra unión, y está más que claro. Con el matrimonio se afianzará nuestra mezcla. Suena un poco peyorativo, está de forma malsonante esta palabra, da a entender como si en los seres humanos existieran razas, y eso no es posible. Por lo tanto, mezcla en este contexto no es sinónimo de unión, ¿sí? Son sinónimos, pero parciales, porque en algunos contextos llegan a ser sinónimos y en otros contextos no llegan a ser sinónimos. Tendríamos nosotros también los sinónimos con diferencia de grado. Acá tiene que ver el grado de intensidad con el que se va a presentar la palabra. Por ejemplo, si yo digo trotar y digo correr, quizá muchos entiendan que no son sinónimos, pero son sinónimos con diferencia de grado de intensidad, puesto que el que está trotando lo hace con menor intensidad que el que está corriendo. O caminar y trotar sería otro ejemplo un poco más claro. El que está caminando lo hace con menos intensidad
que el que está trotando o el que está corriendo. Estos sinónimos nos ayudan también a entender los antónimos opuestos, de los cuales estaríamos hablando en la siguiente clase. Tenemos el ejemplo: el incendio deterioró el complejo habitacional. El incendio devastó el complejo habitacional. Deterioró y devastó son sinónimos, claro que sí, pero con diferencia de grado, puesto que en deteriorar se entiende que el daño fue leve. En cambio, al utilizar el término devastó, se entiende que el complejo habitacional fue gravemente dañado. Tendríamos también los sinónimos con diferencia de uso. Estos sinónimos tienen que ver con los distintos niveles del lenguaje, ya sea nivel vulgar, nivel coloquial, nivel estándar, nivel culto. Tenemos también el nivel técnico, técnico científico, y tendríamos nosotros el ejemplo. Los que se presentaron tenían buena presencia, los que se presentaron tenían mala traza. Estas dos palabras, presencia y traza, son sinónimos, pero son sinónimos con diferencia de uso. ¿Por qué? Porque presencia se utiliza en algunos contextos, formales sobre todo, en cambio traza se utiliza en otros contextos. Todo depende de quién sea mi receptor. Si mi receptor es una persona medianamente ilustrada, yo no puedo utilizar un lenguaje que sea vulgar o coloquial. Si el estudiante se está dirigiendo a su profesor, no lo puede hacer en términos vulgares. Por lo tanto, tendríamos nosotros que presencia y traza tienen el mismo significado, sí, pero presencia es nivel estándar del lenguaje y traza pertenece a un nivel vulgar, coloquial vulgar. Incluso como yo entiendo esta palabra, quizá no esté siendo aceptada por el diccionario de la Real Academia Española, porque tiene que ver también con las jergas de distintos lugares en los que se emplea distintas palabras. Quizá en algunos lugares se pueda entender el término traza y quizá en otros lugares no. Por eso es raro poder encontrar un ejercicio de sinonimia en el cual se hayan empleado justamente sinónimos con diferencia de uso, pero no está de más reverlos en esta presentación. Sinónimos eufemísticos. Estos sinónimos eufemísticos se utilizan sobre todo en los programas de televisión, como los noticieros, programas de farándula de pronto, porque puede causar connotaciones negativas y la palabra puede sonar malsonante. Hay que tener en cuenta que estos medios de comunicación masivos, radio, televisión, el internet, por ejemplo, llegan a los niños y hay que tener mucho cuidado con el uso del lenguaje. Por lo tanto, un ejemplo bastante claro sería de la siguiente manera: la policía atrapó a un ladrón. El término ladrón puede sonar malsonante y causar connotaciones negativas. Por lo tanto, se empleará: la policía atrapó a un presunto delincuente. Los términos presunto delincuente están antepuestos al ladrón, están reemplazando al ladrón. Por lo tanto, se puede entender que aquí hay un sinónimo eufemístico. Dentro de los ejercicios, las aplicaciones, nosotros tenemos acá un número, tendríamos el número 1 y el término a la izquierda. El término a la izquierda es agotado. Por lo tanto, yo debo buscar un sinónimo de agotado y colocar en el espacio en blanco que corresponde. Tengo el término 2, término inicio del que estaría a la izquierda. Por lo tanto, coloco un sinónimo del término inicio justamente en el espacio en blanco que corresponde. Así hasta llegar al número 6, donde dice que el término es feliz. Buscaré un sinónimo de feliz, no importa si es total, parcial, con diferencia de grado, le coloco justamente en el espacio en blanco. La segunda actividad. Tenemos nosotros un conjunto de palabras. Hay que formar grupos de palabras, ¿sí?, que tengan el mismo significado, pero con una variante de intensidad. Cada grupo de palabras está compuesto de 3 palabras. Y lo que se debe hacer, aparte de organizar los grupos, es clasificarlos en orden de intensidad. Primero coloco el de menor intensidad hasta llegar al de mayor intensidad. Vamos a hacer el ejemplo conmigo. Tengo yo el término malicioso. Arduo no tiene ningún parecido
En el significado con malicioso, tranquilo tampoco, pánico tampoco, agotador tampoco, angustiado no, recelo no, malo sí. ¿Sí? Malicioso, malo. Encontré el segundo. Voy a colocar aquí malicioso, malo y malvado. ¿Sí? ¿En qué orden lo coloco? Malicioso es el que hace maldad con menor grado de intensidad. Tengo yo el malo propiamente y el malvado, que hace maldad con un mayor grado de intensidad. Quedaría de esta manera: malicioso, malo y malvado. Lo mismo hacer con los siguientes grupos de palabras que podríamos encontrar aquí. Y eso sería todo. Estaríamos nosotros preparándonos para la siguiente clase, que sería el tema de los antónimos.